Con su venia, señor presidente, nos hemos inscrito en esta discusión para argumentar nuestro voto en contra. En primer lugar, es un nuevo atentado contra el federalismo. Sí. Una vez más, la Cámara Representante de los Estados está planteando la eliminación de las facultades de los estados del asunto de la penalización de los adolescentes, niños de 12 a 14 años. Esa práctica que ya hemos discutido, recuerdo con el senador Burgos en otras ocasiones, de seguir reformando la Constitución una y otra vez para lo que sea, para establecer que las actas de nacimiento se hagan federalmente, para tal cosa, como han logrado una mayoría, este maridaje entre el PRI y el PAN y el PRD en ocasiones, como han logrado esa mayoría, pues ya se les hace muy fácil reformar la Constitución. Y se les olvida que la Constitución es el pacto que une a la nación, que tiene valores, objetivos, y que no se puede estar tratando como si fuera un reglamento. Y es lo que están haciendo. Vamos a quitarle facultades a los estados. Una reforma al 73, que por cierto es el artículo más reformado, es el que da facultades para legislar en materia de, y ese artículo, al ser reformado, ha permitido lo que el PAN tantas veces reclamó, o el PRD, o el dominio brutal y la centralización del país, que es uno de los más graves obstáculos para el desarrollo de México, la centralización del país a través de la eliminación de facultades de los estados. En este caso es quitarle a los estados la facultad de regular el tratamiento de su población adolescente, infantil y adolescente, que es fundamental, es el futuro de un estado. Si yo soy gobernador de un estado, yo soy el responsable, y aquí hay muchos aspirantes a gobernadores y exgobernadores, soy el responsable de mi población. No, ahora se piensa que porque hay un tratado internacional y X y Z, vamos a hacer que el tratamiento de los niños de 12 a 14 años sea federal. Y yo me digo, ¿por qué? Hacer eso es un abuso contra el federalismo, quitarle funciones a los estados, a los congresos de los estados, a los gobernadores de los estados. De aquí nadie protesta, a nadie le interesa defender sus estados. Es la Cámara del Federalismo. Ya hemos visto reformas ridículas, y recientemente aquí recuerden ustedes que se hizo un foro sobre política exterior, y el subsecretario de Relaciones Exteriores ya propone que quitemos los principios constitucionales de política exterior porque son obsoletos. Si estamos modificando esto, ¿por qué no quitamos los principios de política exterior, que son la historia de este país, la defensa de la nación, el fruto de la mejor diplomacia que ha tenido un país como el nuestro, hoy perdida, ¿verdad? Porque el señor subsecretario y el presidente Peña Nieto le pareció muy bonito que los cascos azules tengan a mexicanos yendo a combatir de acuerdo con los intereses del imperio. Eso es lo que están logrando, ¿verdad? Que funcionarios y burócratas y reaccionarios sigan reformando la Constitución para tener una Constitución absolutamente neoliberal en la que el Estado, los gobiernos, los congresos no tengan ninguna facultad. De manera que yo sí llamo la atención para que no voten de manera automática las reformas.
Una reforma constitucional es algo muy delicado. Ahora bien, en cuanto al fondo, este ajuste de los criterios para establecer las normas penales, porque así se llaman, de la adolescencia de todo el país, ¿verdad?, es homogeneizar, todos somos iguales, y la verdad que es un absurdo establecer una norma homogénea a nivel nacional cuando las diferencias en los estados son enormes. Tomemos el caso de Guerrero, tan en moda hoy, ¿verdad?, y si ven los indicadores de pobreza en el estado de Guerrero, ¿verdad?, de problemas serios en cuanto a la población, ¿verdad?, entonces vamos a compararlos con los que estén dándose en Sonora o en el norte o en Monterrey. No tiene nada que ver, son cosas totalmente distintas. Pero vamos a hacerlo todo uniforme porque desde el punto de vista federal todo marcha bien. Cuando estamos viendo hoy, y la publicidad internacional y los periódicos señalan que el gobierno de México es un estado fallido. Eso es lo que salió en los grandes periódicos que felicitaron a Peña Nieto por sus grandes avances. El Economist, el New York Times, el Washington Post dicen que aquí no hay gobierno, que aquí se ha perdido la gobernabilidad. Y en consecuencia, pues las instituciones federales no funcionan. Pero vamos a hacerlo federal, porque ahora sí, haciendo federal la justicia de menores, todo va a estar muy bien. Se lo quitan a los estados para entregársela a un estado fallido y a una burocracia inútil que está demostrando que no tiene ninguna capacidad para gobernar este país. Lo que hay que hacer, y es lo que decíamos en comisiones, es promover la educación, que ahí va ya para su privatización de manera acelerada. Peña Nieto ya está listo para privatizar la educación en este país. El problema de los jóvenes estos que están en cárceles o en retenciones o como se les llame, que sigue siendo un objetivo de esta ley, el problema es que no tienen educación, que no tienen trabajo, que tienen situaciones sociales insostenibles. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Atacar el problema social y no encarcelar a los jóvenes o ponerlos en un sistema homogéneo de justicia penal, que así se llama. Es un absurdo seguir haciendo estas cosas, ¿verdad? Lo que nos pasa es que no se atiende a la población, la educación está abandonada y esa es la educación la que puede salvar y es el camino de los jóvenes y de los niños que delinquen, ¿verdad? Y eso es lo que no importa. Es lo que estamos viendo, que se decae la educación, que no avanza la educación, que no hay inversión en la educación, y este rejuego con el sindicato y todas estas cosas que están haciendo no nos importa. Pero eso sí, vamos a hacer un sistema penal para niños de 12 años a 14 para que haya una homogeneización en este país y haya una modernización, porque eso sí, si cae en manos del gobierno federal, va a modernizar todo, Yo creo que es absolutamente absurdo seguirle quitando funciones a los estados, a los congresos de los estados, a los gobernadores de los estados para establecer estos sistemas en lugar de impulsar la educación y solucionar el conflicto social y la pobreza y la desigualdad, que ese es el problema del que nos debemos de ocupar y no estas modernizaciones que no llevan a ningún lado, sino al seguir menoscabando el federalismo en este país. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador Bartlett.